Bienvenidos a una clase más de cálculo integral. El día de hoy vamos a aproximar el área bajo la curva de ciertas funciones definidas en un intervalo usando cierto número de rectángulos. Y lo vamos a hacer calculando las sumas superiores y las sumas inferiores. Sin más, vamos a pasar a resolver nuestro primer ejemplo. Nuestro primer ejemplo es hallar la aproximación del área bajo la curva de la función raíz de x en el intervalo de 1 a 4 usando 4 rectángulos. Recuerden que para calcular las sumas superiores o las sumas inferiores necesitamos primero dividir nuestro intervalo en 4 subintervalos de la misma longitud. Después tenemos que calcular los puntos x, los cuales nos van a ayudar a calcular las alturas de cada uno de esos rectángulos. Y al final simplemente calculamos las áreas de cada uno de esos rectángulos y las sumamos. Dependiendo del tipo de rectángulo que estemos usando, si son rectángulos inscritos, son suma inferior, y si son rectángulos circunscritos, es suma superior. Después de este breve recordatorio, vamos a resolver nuestro ejercicio. Lo primero que tenemos que hacer es hallar la longitud de cada uno de esos subintervalos en los cuales se dividió nuestro intervalo. Se calcula como b menos a entre n, es decir, en este caso este sería a y este sería b. Son los extremos de mis intervalos. La longitud de cada uno de esos subintervalos es calcular la longitud del intervalo, que es 4 menos 1, el mayor menos el menor, entre el número de divisiones, que en este caso son 4. La longitud de cada uno de esos subintervalos que van a servir como la base de cada uno de nuestros rectángulos. En este caso nos quedaría como 3/4. Ahora lo siguiente es calcular los puntos x, que me van a ayudar a calcular las alturas. Y para eso ya también tenemos una fórmula determinada que nos va a ayudar a calcular cada uno de esos puntos. Para los puntos x derechos tenemos la fórmula a más i por delta de x, donde a es el extremo izquierdo de mi subintervalo y esta i es el índice y delta de x es la longitud de cada uno de esos subintervalos. Y para los izquierdos es simplemente recorrernos uno antes, por eso es xi menos 1 y aquí sería simplemente cambiar la i por i menos 1, lo demás exactamente lo mismo. Con esta fórmula ya podemos calcular cada uno de estos puntos x. Y al sustituir los valores en nuestra fórmula tenemos que el punto x1 sería el 1 más 1 por 3/4. Este 1 pues es el extremo izquierdo de mi intervalo, este es el índice que empieza el x1 y 3/4 que es la longitud de mis subintervalos. Y ya, de esta manera nada más hay que hacer las sumas y obtenemos los puntos x. Recuerden que los puntos x es una distancia dirigida que va del origen hasta el punto. Por ejemplo, aquí en este primer xy tenemos que x1 es igual a 1 más 3/4 que nos da 7/4. Y seguimos haciendo las operaciones para los demás puntos y nos quedaría de la siguiente manera. Como 5 medios, 13/4 y 4. Ahora observemos, aquí hay un detalle. Cuando estamos calculando los puntos derechos, el último punto debe coincidir con el extremo derecho de nuestro intervalo. Por aquí te voy a estar dejando la gráfica para que vayas identificando este procedimiento. Ahora vamos a calcular los puntos izquierdos, pero estos ya van a ser más fáciles porque ya hicimos bastante de trabajo calculando los derechos. Observa. Como tenemos que calcular los puntos, digamos, recorrernos uno antes, sería el primero x0, luego x1, x2 y x3. Pero x1, x2 y x3 son los de esta columna. Ya los calculamos, este sería x1, x2 y x3. Solo nos falta calcular el x0, que es muy fácil porque es 1 más 0 por delta de x, que bueno, delta de x ya sabemos que es 3/4, pero esto da 0. Es decir, nos queda que x0 es igual a 1. Otra observación, cuando estamos calculando los izquierdos, el primer punto, el x0, debe de coincidir con el extremo izquierdo de mi intervalo, como en este caso. Y los demás valores pues son exactamente los mismos, nada más los escribo. Una vez que ya calculamos los puntos x, ya nos podemos pasar ahora sí a calcular la suma superior o la suma inferior, la que ustedes quieran calcular primero. La suma inferior es la suma de los rectángulos inscritos, es decir, que están por debajo de la curva de la función. Esas son las áreas que nosotros vamos a sumar. La expresión que nos da la suma inferior es la siguiente. S de 4, si notamos, esto de aquí va a ser la altura de mi rectángulo y esto es la base, es decir, este término nos da el área del primer rectángulo, este del segundo, del tercero y del cuarto rectángulo inscrito. La suma total de esas áreas es
lo que se conoce como la suma inferior, por lo que ya nada más resta sustituir y hacer las operaciones para hallarla. Primero notemos que tiene un factor común cada uno de estos términos, que es delta de x. La podemos factorizar y ahora ya nada más nos queda calcular esta suma. Nos quedaría delta de x multiplicando a f de 1 más f de 7 cuartos, f de 5 medios, f de 3 cuartos. Simplemente sustituir los valores de x0, x1, x2 y x3. Lo que falta pues es hacer estas evaluaciones. En este primer paso estoy haciendo como que todo el procedimiento para que quede súper claro. Ya en los demás ejercicios nos podremos ir un poquito más rápido, pero una vez que ya se entendió qué es lo que se está haciendo. Al sustituir tenemos que delta de x es 3 cuartos, aquí sería f de 1 es raíz de 1, f de 7 cuartos, raíz de 7 cuartos y así sucesivamente. Este es raíz de 5 medios y raíz de 3 cuartos. Además nada más es hacer esas operaciones, las cuales puedes hacer directamente en tu calculadora y te da el resultado, que es aproximadamente 4.28009. Y para calcular la suma superior es un procedimiento similar. Vamos a ver. En este caso sería una S mayúscula, 4, porque seguimos utilizando 4 rectángulos. Y lo único que cambia es que aquí sería la evaluación en x1, en x2, en x3 y en x4. Lo demás es prácticamente lo mismo. Factorizamos el factor común que es delta de x. Luego sustituimos los valores de x1, que es 7 cuartos, x2, x3 y x4. Y nuevamente al sustituir el delta de x, que es 3 cuartos, y evaluar cada uno de estos valores en la función, tenemos esta expresión, que si la ingresamos en la calculadora nos da el siguiente resultado. 5.03009. Podemos concluir que el área bajo la curva de la función raíz de x en el intervalo de 1 a 4 está comprendida entre 4.28009 y 5.03009. Esto pues es una muy buena aproximación. Más adelante podremos hacer aproximaciones todavía mucho más precisas. Para nuestro segundo ejemplo tenemos que hallar una aproximación del área bajo la curva de la función coseno de x comprendido en el intervalo de menos pi medios, 0, utilizando ahora 5 rectángulos circunscritos para la suma superior y 5 rectángulos inscritos para la suma inferior. Por aquí te voy a estar dejando la gráfica de la función y del área que queremos aproximar. Y el procedimiento es muy similar. Tenemos que empezar por hallar la longitud de cada uno de los subintervalos que se obtienen al dividir este intervalo en 5 partes iguales. Luego calcular los puntos x y finalmente la suma superior, suma inferior. Así que vamos a darle. Para la longitud de los subintervalos, que es, recordemos, delta de x igual a b menos a entre n. En este caso, este es b, este es a. Haciendo esa resta, pues nos queda pi medios entre 5, pero eso nos da como resultado pi décimos. Esta es la longitud de cada uno de esos subintervalos. Ahora vamos a calcular los puntos x. Tenemos que calcular los derechos y los izquierdos. Para los derechos tenemos nuestra fórmula a más i delta de x y los izquierdos i menos 1. Nada más, es lo único que cambia. Vamos a calcular los puntos derechos. Por ejemplo, para el punto x1 tenemos que a, en este caso, es menos pi medios, luego más 1, porque es el primer término, y multiplicado por delta de x, que es pi décimos. Al hacer esta operación nos da como resultado menos 2/5 de pi. Y este mismo procedimiento lo repetimos para los demás puntos, lo único que va a ir cambiando es este numerito. El punto x2 ahora quedaría como menos 3 décimos de pi, el x3 menos 1/5 de pi, el x4 menos 1/10 de pi y finalmente el x5 es 0, que efectivamente coincide con el extremo derecho de nuestro intervalo. Quiere decir que vamos bien. Ahora vamos a calcular los puntos x izquierdos. Esto ya es más fácil porque ya tenemos hecho bastante del trabajo. Los puntos x izquierdos quedarían de la siguiente manera. x0 como menos pi medios, que es el extremo izquierdo del intervalo. Luego el x1, que ya lo habíamos calculado acá, que es menos 2/5 de pi. Y así sucesivamente el x2, 3 y hasta el 4. Y esos serían ya todos nuestros puntos x, por lo que ya podemos irnos a calcular la suma superior y la suma inferior.
Primero vamos a calcular la suma inferior. Dijimos que es delta de x que multiplica a esta suma, que es la función evaluada en cada uno de los puntos xy. Lo que seguiría pues, es sustituir los valores e ir evaluando cada uno de estos puntos que ya calculamos. Al sustituir nos quedaría como delta de x, pues es pi décimos. En esta parte tendríamos coseno de x0, que es menos pi medios, coseno de x1, que es menos 2 quintos de pi, y así sucesivamente hasta el x4. Ya nada más restaría introducir todo esto en la calculadora y ver qué resultado nos da. Al hacer este cálculo nos da que la suma inferior es aproximadamente 0.834682. Listo, ahora vamos a calcular la suma superior. Y para la suma superior recuerden que ahora las evaluaciones se hacen desde x sub 1 hasta x sub 5. Ahora sustituimos los valores, aquí quedaría pi décimos, aquí sería ahora el coseno de x1 que es menos 2 quintos de pi, de x2 que es del coseno de menos 3 décimos de pi, luego de x3, de x4 y de x5. Introducimos todo eso en la calculadora y vemos que nos da aproximadamente 1.14884 y esa sería la suma superior. Por lo tanto, el área bajo la curva de coseno de x en el intervalo de menos pi medios a 0 usando 5 rectángulos está entre 0.834682 y 1.14884. Te dejo por aquí las dos gráficas para que veas el área bajo la curva de nuestra función coseno de x en el intervalo de menos pi medios a 0 usando 5 rectángulos está entre estos dos valores, la suma inferior y la suma superior. Es una buena aproximación y recuerden que si le damos mayor número de rectángulos o de divisiones del intervalo, mucho mejor es nuestra aproximación. Pues bueno, eso ya lo seguiremos desarrollando en posteriores clases. Para nuestro tercer y último ejemplo tenemos que aproximar el área bajo la curva de la parábola menos x cuadrada más 4 en intervalo de 0 a 2 usando solamente 3 rectángulos. El procedimiento es exactamente el mismo, por lo que me voy a ir un poquito más rápido porque lo que quiero es llegar a un punto importante de este problema. La longitud de cada subintervalo es de 2/3, 2 menos 0 entre 3. Luego los puntos xy, los derechos, nos quedaría como 0 más 1 por 2/3 nos da 2/3, ese es el x1, el x2, 4/3, el x3 me da 2, que coincide con el extremo derecho del intervalo. Luego nos vamos con los izquierdos, el x0 es el extremo izquierdo del intervalo, el x1 ya lo calculamos acá, es 2/3 y el x2 es 4/3. Ya tenemos todo, ahora nos vamos a calcular suma superior y suma inferior. Para calcular la suma inferior tendríamos nuestra expresión delta de x más la suma de estos tres términos. Pero ¿quiénes son? Al propósito no le puse subíndice porque quisiera que ustedes lo pensaran un momento. Seguramente como vamos a calcular suma inferior, estarían pensando en aquí ponerle x0, x1 y x2 como en los ejemplos pasados. Pero ahora noten que nuestra función es diferente. Si ustedes dibujan los rectángulos, se podrán dar cuenta que ahora los rectángulos escritos, que son los que nos ayudan a calcular la suma inferior, ahora necesitan de la ayuda de los puntos derechos para calcular las alturas. Es decir, ahora ya no sería en x0 esta evaluación, sino sería en x1, en x2 y en x3. Es decir, tenemos que usar los puntos xy derechos. Este es un ejemplo de cómo es que nos podemos ir con la finta y pensar que siempre los izquierdos sirven para la suma inferior y los derechos para la suma superior. No, todo va a depender del tipo de función. En los primeros dos ejemplos eran funciones crecientes, porque funcionaba así, pero ahora nuestra función es decreciente. Por lo que ahora, para calcular la suma inferior, necesitamos los puntos derechos. Nada más falta calcular esta expresión para saber cuál es la suma inferior. Al sustituir los valores, tenemos que delta de x es 2/3, x1 es 2/3, x2 es 4/3 y x3 es 2. Evaluamos la función en 2/3, nos daría 32 novenos, evaluado en 4/3 nos da 20 novenos y evaluado en 2 me da 0. Al hacer esta operación nos da como resultado 104/27 o aproximadamente 3.851851. Esa sería la suma inferior. Finalmente, para la suma superior, tenemos ahora que utilizar los puntos xy izquierdos. Tendríamos ahora que evaluar en x0, en x1 y en x2. Sustituimos, nos quedaría delta de x, que es 2/3,
luego es f de 0, f de 2 tercios y f de 4 tercios. Evaluando en nuestra función tendríamos aquí que es 4, 32 novenos, 20 novenos y todo esto nos da como resultado 176/27, que es aproximadamente 6.518518. Por lo tanto, el área bajo la curva de nuestra función en este intervalo utilizando tres rectángulos está entre 6.518518 y 3.851851. Este ejercicio tiene varias moralejas. Una es que como utilizamos un número muy pequeño de rectángulos, la aproximación no fue tan buena. Ya habíamos dicho que entre mayor número de rectángulos usemos, mejor es la aproximación. La otra observación es que no siempre los puntos izquierdos sirven para la suma inferior o los puntos derechos para la suma superior. Va a depender del tipo de función, cuando es creciente o cuando es decreciente, o inclusive hay funciones que en un cierto intervalo pues son tanto crecientes como decrecientes. Bueno, no te compliques la vida. En un examen, en algún momento de estrés que no te puedas acordar, no puedas hacer el análisis, lo único que tienes que hacer es calculas las sumas, las dos, y las comparas. Al final, pues claramente la que sea inferior va a ser la suma inferior y la mayor va a ser la suma superior. Y así de sencillo. Simplemente si ya habías empezado a calcular y ya le habías escrito suma superior, le borras y le pones inferior. No te compliques la vida. Más adelante vamos a seguir haciendo más análisis para que te quede bien claro cómo aproximar de una mejor manera el área bajo la curva. Eso sería todo por el día de hoy. Nos vemos en la siguiente clase.